Hola gente, hoy vamos a seguir hablando de entropía de la información, pero vamos a hablar sobre la entropía de la información de una fuente cuántica. Vamos a ver cómo calcular la entropía de von Neumann. En un video pasado vimos cómo calcular la entropía de la información para una fuente de información clásica, es decir, una fuente que emite bits. Ahora vamos a ver cómo calcular la entropía de la información para una fuente cuántica, es decir, si está emitiendo qubits en vez de bits. Y vamos a llegar a algún resultado sorprendente en cuanto a la compactación de datos que se puede lograr usando computación cuántica en vez de computación clásica. Para eso, como hicimos en el video pasado, vamos a suponer que tenemos una fuente de información que es, de nuevo, Ana, nuestra azafata, novia de Beto, que vuela entre 4 ciudades, Buenos Aires, Nueva York, París y Londres, y que le manda a Beto una letra con la inicial de cada una de estas ciudades para que él sepa en qué lugar está. Si lo tomamos desde el punto de vista clásico, vimos que como son 4 ciudades, ella puede mandar la información de la ciudad usando 2 bits, del 00 al 11. Ahora vamos a suponer que Ana ya no emite más bits, sino que emite qubits. Ana entonces puede emitir un único qubit para codificar alguna de estas 4 letras. Fíjense que un qubit en superposición puede estar en infinitos estados. Nosotros podemos buscar entonces 4 estados determinados que representen cada una de las 4 letras de ese alfabeto. Por ejemplo, podríamos poner que si está en Buenos Aires, transmite el qubit en estado 0. Si está en Nueva York, transmite el qubit en estado 1. Si está en París, transmite el qubit en un estado de superposición equiprobable, por ejemplo, como puede ser el estado más. Y si está en Londres, transmite el qubit en un estado de superposición cualquiera arbitrario. Por ejemplo, supongamos que Ana tiene ganas de hacer algo complicado y transmite el qubit aplicando 3 compuertas al qubit 0. Primero la compuerta de Hadamard, después le aplica una compuerta T, que es una rotación de 45 grados alrededor del eje Z, y después vuelve a aplicar otra compuerta de Hadamard a ese qubit. Bueno, ese es un estado válido de superposición para el qubit que va a transmitir cuando está en Londres. Bueno, fíjense que esos qubits que está transmitiendo Ana los transmite bajo una cierta función de distribución de probabilidades. Por lo tanto, nosotros podemos ver a esa fuente de información que es Ana como una fuente que está emitiendo los qubits en un estado mixto, un estado mezcla. Y como vimos en un video anterior, ese estado mezcla puede ser representado por lo que se llama la matriz de densidad. Así que nosotros podemos calcular el estado de esa fuente de información, que es Ana, calculando la matriz de densidad para ese estado mixto. ¿Qué va a hacer Beto? Y bueno, Beto tiene que medir. Ahora Beto tiene que usar una compuerta de medición y medir en alguna base del espacio vectorial del qubit. Puede ser la base 0,1, es una base válida, o puede ser la base más menos. Y entonces Beto, al medir, va a obtener diferentes resultados según con qué base esté midiendo los qubits que le emite Ana. Y este es un punto clave, ya que Beto no puede medir directamente la entropía de la fuente, usando la entropía de Shannon, por ejemplo, porque lo que va a medir él son los qubits de la base en la que mida Beto, por ejemplo el 0 o el 1, la base 0,1, con cierta probabilidad. Y la entropía de la fuente, según el cálculo que pueda hacer Beto de esa forma, va a modificarse según la base del espacio del qubit en la que mida Beto. Entonces hay que buscar
una forma distinta de medir para encontrar cuál es la entropía de la información de la fuente cuántica, esa que es ahora Ana. Y la forma entonces de medir la entropía de esa fuente es utilizar la fórmula de von Neumann. La fórmula de von Neumann dice que existe una entropía mínima para la fuente cuando usemos para medir el qubit, es decir, cuando Beto use para medir el qubit, la base de autovectores de la matriz de densidad de la fuente. Ahora vamos a hacer algunos cálculos para ver qué dice esta fórmula y cómo se compara con la entropía de Shannon en distintos casos. Bueno, por suerte no vamos a tener que hacer cuentas a mano porque vamos a aprovechar las funciones que están incorporadas en el módulo de Python QLenguage. Así que vamos a hacer correr el módulo y ya aquí tenemos todas las funciones que necesitamos para hacer las cuentas. Primero les quiero comentar qué quiere decir medir en la base del espacio vectorial del qubit 0, 1 o en la base más menos. Bueno, podemos hacer la siguiente analogía. Eso es como tener que determinar la posición de un punto en el plano con un eje de coordenadas x, y clásico y tener que determinarla también con otro eje de coordenadas en donde el eje x, y lo hacemos rotar un determinado ángulo. Entonces, si medimos con este nuevo eje de coordenadas x' y prima, digamos, las coordenadas del punto van a cambiar de número, pero el punto va a ser el mismo. Bueno, eso es lo que hacemos cuando en vez de medir con la base 0, 1, medimos con la base más menos. Vamos a llamar más a h de ket 0 y menos a h de ket 1. Entonces ahí vamos a tener la base más menos que, como vemos, estos estados del qubit son estados de superposición equiprobables y distintos del 0, 1, pero también forman una base del espacio vectorial del qubit. Bueno, después vamos a volver sobre esto, pero ahora concentrémonos en Ana. Ana entonces es nuestra fuente de información cuántica y ella va a transmitir un qubit pero con distintos estados según en qué lugar o en qué ciudad está. Vamos a llamar B al ket 0, si está en Buenos Aires transmite B, si está en Nueva York transmite 1, entonces vamos a tomar en el ket 1, si está en París va a transmitir el estado más, y si está en Londres va a transmitir un estado de superposición que lo va a armar de la siguiente manera, haciendo H de T de el estado más, o sea, de H del ket 0. Fíjense, B es el estado 0, Nueva York, el estado 1, París, el estado más, y Londres es este estado raro. Lo podemos graficar para ver de qué se trata. Un estado de superposición del qubit, pero no equiprobable. Ahora vamos a calcular la matriz de densidad para esa fuente de información cuántica que es Ana. Entonces vamos a ingresar el vector que corresponde a los qubits que va a transmitir Ana, que son B, N, P o L, seguido por las probabilidades de cada uno de esos estados, que como dijimos, la función de densidad de probabilidad va a ser un medio para Buenos Aires, un cuarto, la probabilidad de que esté en Nueva York, un octavo de que esté en París y un octavo de que esté en Londres. Vamos a ver la matriz de densidad y como vemos, esta matriz de densidad tiene, como habíamos visto, en su diagonal los términos que corresponden a las probabilidades de medir el estado 0, aquí sería el 66,9%, o de medir el estado 1, que sería el 33,1%. Es decir, la probabilidad de que al medir Beto mida 0 o mida 1. Fíjense que los términos de la diagonal tienen componente imaginario 0, por supuesto, porque son probabilidades, y las probabilidades son números reales entre 0 y 1. Ahora bien, la manera formal de determinar la probabilidad de medir 0
es hacer un sándwich. Bra 0 de ket 0. Fíjense cómo. Vamos a hacer bra 0 de ket 0. Vamos a llamarlo así. Y eso va a ser multiplicar el bra 0 con multiplicar d con el ket 0. Vamos a ver qué da esto. Fíjense que esto nos da exactamente 0,669, que es la probabilidad de medir 0, el elemento 00 de la matriz de densidad. Análogamente, podemos calcular la probabilidad de medir 1, es decir, la probabilidad de que Beto mida 1. Y ahí vamos a llamar BRA1 de KET1, por ejemplo, a ese estado, haciendo un sándwich, ¿ven? Multiplicando el BRA1 por D por KET1. Y ahora si lo vemos, vamos a obtener 0,331, que es justamente el elemento 1,1 de la matriz de densidad. Supongamos que ahora entonces decidimos calcular cuál es la entropía de Shannon al hacer estas mediciones. Y bueno, podemos estar tentados a decir, bueno, apliquemos y veamos cuánto es. Usamos la función Shannon. Y ahora las probabilidades que vamos a poner son justamente 0,669 y 0,331. Y vamos a calcular de esta forma la entropía de Shannon para ese caso. Nos da 0,91594. Pero, ¿qué pasa si ahora cambiamos de base y medimos en la base más menos? De la misma forma que hicimos recién, podemos calcular cuál es la probabilidad de medir más. Para eso tenemos que multiplicar el BRA más, pero acá, para poner el más en BRA como BRA, tenemos que transponerlo. Transponer más, tendríamos que hacer la traspuesta conjugada, pero como más es un estado que no tiene componente imaginaria, no hace falta, con solo transponerla ya tenemos el BRA más. Y ahora multiplicar de, y acá ponemos más. Bueno, fíjense que aquí, entonces, vamos a tener la probabilidad de medir más a partir del estado descrito por esta matriz de densidad, que está describiendo un estado mezcla, un estado mixto, como habíamos visto en un video anterior. Ahora veamos cuál es la probabilidad de medir menos, y hacemos directamente el BRA menos por D por el KET menos. Y esto nos da 0,4375. Bueno, y supongamos entonces que ahora queremos calcular la entropía de Shannon de esa fuente, pero midiendo en la base más menos. Entonces, para eso, aplicamos Shannon a estos nuevos valores, que son las probabilidades de medir más y de medir menos. Es decir, otra función de distribución de probabilidades. Y en ese caso, vemos que obtuvimos el valor 0,988, que es distinto del valor anterior que obtuvimos. Por este motivo es que entonces no estamos calculando bien la entropía de la fuente porque tenemos dos valores distintos de acuerdo a la base espacio vectorial del qubit en la que estemos midiendo. Entonces ahí es donde entra von Neumann y se pregunta, ¿existe alguna base del espacio vectorial del qubit en la cual al medir la entropía nos dé un valor mínimo? Y bueno, y sí, eso es, como vimos antes, la base de autovectores de la matriz de densidad. No vamos a entrar a explicar autovectores y autovalores en este video, pero la cosa es que si nosotros calculamos los autovalores y autovectores de esta matriz de densidad, lo podemos hacer utilizando NumPy. Ahora vamos a ver cuáles son los autovalores de esa matriz de densidad y cuáles son los autovectores. Esto no es necesario después hacerlo, como vamos a ver, tenemos una función que va a hacer todo automáticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros midiéramos en esa base del espacio vectorial del qubit
las probabilidades para cada uno de esos dos estados serían estos números, los autovalores de la matriz de densidad. 0.31429, 0.6857. Bueno, ¿qué pasa si entonces con estos valores calculamos la entropía de Shannon? A ver. Y ahí tenemos un valor que es menor que cualquiera de los otros dos valores que calculamos con la base 0,1 o con la base más menos. Este es el valor de la entropía de la fuente de información cuántica que representa Ana, para esa forma de enviar los qubits y para esa función de distribución de probabilidades. Nosotros acá en el módulo Q-lenguaje tenemos directamente una función que es von Neumann, en donde escribimos la matriz de densidad y obtenemos directamente el valor correspondiente a la entropía de la información de esa fuente cuántica. Si comparamos este valor con la entropía de Shannon, que corresponde a la función de distribución de probabilidades de Ana, calculado ahora para una fuente clásica de información, es mucho mayor que la entropía de von Neumann, para el caso en que Ana transmita bits clásicos con esta función de distribución de probabilidades. Y eso nos da 1,75. Y aquí habíamos calculado la entropía de von Neumann para esa matriz de densidad con la misma función de distribución de probabilidades y nos dio 0,898. Es decir, la entropía de una fuente de información cuántica es menor que la entropía de una fuente de información clásica para la misma función de distribución de probabilidades, como vemos en este caso. La conclusión a la que llegamos es que la entropía de von Neumann es menor que la entropía de Shannon para una fuente de información con la misma función de distribución de probabilidades. Como la entropía de la información está relacionada con la compresión de datos, cuanto menor es la entropía de la fuente, más se pueden comprimir los datos, porque esa entropía representa el promedio de bits en el caso clásico o de qubits en el caso cuántico necesarios para transmitir cada mensaje. De modo que, sorprendentemente, si transmitimos la información con qubits en vez de con bits en una línea de transmisión sin ruido, vamos a lograr mejores tasas de compresión de datos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, que les haya sido útil y nos vemos en el próximo.